Buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan en la quinta sesión del ciclo denominado Reflexiones para la Nueva Constitución. Esta es una iniciativa organizada por la Facultad y la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, y en la actividad que hoy nos convoca, o con esta actividad, el Departamento de Derecho Penal lo que hace es culminar su aporte al ciclo, que ya ha sido compuesto por otras 3 actividades. La primera fue el Seminario Internacional del mes de marzo del presente año, que fue organizado en conjunto con el Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal. La cuarta sesión que tuvimos la oportunidad de escuchar la semana pasada, en la que tuvimos al profesor José Luis Guzmán Dálvora, y ahora esta quinta sesión con la que cerramos el aporte de la escuela a este ciclo universitario. El programa de esta tarde va a estar compuesto por una exposición principal de la profesora Girao, que tendrá 30 minutos para exponer, y luego 2 comentaristas que son profesores de la Escuela de Derecho, la profesora Marcela Aedo y el profesor Andrés Benavides. Ambos tendrán 10 minutos para sus comentarios y observaciones. Invitamos también a los asistentes y a las asistentes que pueden participar activamente a través de sus preguntas en el live en YouTube. Pueden escribirlas y nosotros las vamos a ver en el chat y las contestaremos al final de esta sesión. La expositora principal de esta tarde, como ya les adelanté, es la profesora Fabiola Girao Monteconrado. Ella es doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es profesora, además de Derecho Penal, de esa casa de estudios y también de la Universidad de Valparaíso, y docente de la clínica jurídica de esta universidad. En esta oportunidad, su tema será penas y castigos prohibidos en el derecho internacional y las constituciones modernas. La profesora tiene 30 minutos y luego venimos con los comentarios de los profesores. Olá, muchas gracias, Katy, muchas gracias. Me siento muy entre amigos, compañeros, entonces, con las licencias que nuestra confianza y nuestra amistad permite, y también saludando a los que nos pueden estar acompañando por YouTube. El tema que nos convoca já foi tocado de uma maneira, vamos dizer, parcial, por outros que me antecederam, que nos antecederam nessa instância, dentro do mesmo ciclo de conferências, porque já escutamos outros especialistas falando de algumas constituições do continente e Europa. Então, eu também hice uma espécie de apanhado de lo que foi a exposição desses professores para situar-nos pouco em lo que são as proibições de penas e castigos no direito internacional. Vou começar por mostrar o cenário no âmbito internacional do direito penal internacional, do sistema de proteção de direitos humanos, e aí vou tratar de bajar a essas constituições que nós já escutamos aqui, não? A referência a essas outras constituições, especificamente a italiana, a brasileira, a colombiana e a portuguesa. Pero me gostaria aclarar primeiro que quando falamos de penas e tratos proibidos por el direito internacional, ou castigos proibidos por el direito internacional, nós também estamos falando dessa reação estatal frente a uma conduta que se entende como delictiva, não, no âmbito internacional ou no âmbito interno, porque a jurisdição penal internacional, desde a perspectiva da responsabilidade das pessoas naturais, é sempre uma responsabilidade subsidiária dos estados. Por lo tanto, estamos falando de la misma maneira de las penas que se aplicam no âmbito interno de los estados, pero que agora tem projeção internacional, dado estes delitos que foram tipificados no Estatuto de Roma, não? Em 1998, entrou em vigência em âmbito mundial em 2002. Pero para chegar aí, me gostaria dizer que estamos dentro do mesmo contexto, não? De la pena como reação e expressão del jus puniendi, e que também estamos falando de jus puniendi, aunque em âmbito internacional, de jus puniendi que deve ser limitado
para poder ser legítimo, ¿no? La legitimidad del jus puniendi depende de estos límites que nosotros tenemos como obligación estudiar en nuestras cátedras de derecho penal, ¿no? El principio de legalidad como límite formal que nos garantiza, ¿no? Especialmente nos garantiza la previsión de la punición que podemos enfrentar, que podemos sufrir, ¿no? Y los límites materiales, y aquí destaco algunos que van a aparecer ahí en el constitucionalismo e incluso en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Yo destacaría como límites materiales a los cuales nosotros vamos a hacer referencia el principio de proporcionalidad, la resocialización, la culpabilidad y en especial el principio de humanidad, ¿no? Y el principio de humanidad aquí, haciendo referencia al texto del profesor José Luis Guzmán, que todavía es inédito, pero que va a venir a la luz muy pronto, y también a mis estudios de doctorado, cuando traté de la imprescriptibilidad, aquí entendemos el principio de humanidad no simplemente como humanidad de las penas en sede de ejecución penal, sino que un principio que traspasa todas las fases del jus puniendi, ¿no? Esse princípio que atua como fundamento desse edifício que se arma, ¿no? Para castigar a los indivíduos. Estamos hablando de un principio de humanidad que se expresa en el momento de combinar la pena, en el momento en que el juez aplica la pena y posteriormente en la ejecución de la pena, con reflejos en principios, en los principios, por ejemplo, los principios mínimos, ¿no? Del trato de las personas privadas de libertad de la ONU. Vamos a aterrizar ahí, pero hay que no perder de vista que todos estos principios limitadores del jus puniendi, estos principios materiales, límites del jus puniendi, estão ligados a las funciones que dogmáticamente se atribuem, se asignan a la sanción penal, ¿no? Y eso es expresión de la racionalidade que nosotros buscamos en la respuesta penal. Em búsqueda dessa racionalidade, um jus puniendi limitado por estes princípios que devem restringir o papel do legislador, do juez e de la administración pública en el momento de ejecutar en los cuerpos del condenado la pena, que nosotros queremos simplesmente decir que aqui estão vinculados, por exemplo, a proporcionalidade com a culpabilidade de forma indeclinável, porque só se aplica uma pena justa quando efetivamente se pode ter uma pena proporcional, não? O hecho proporcional a la gravedad de la pena. Y eso significa decir que se rechaza, ¿no? Esa severidad insoportable, ¿no? Ese sufrimiento ya desproporcional, ¿no? En relación con la gravedad del hecho. Y quizá nos va a llevar a concluir que también la inhumanidad de las penas se puede entender en relación con las penas indeterminadas en el tiempo o las penas perpetuas, no solo la pena de muerte, ¿no? En que nosotros tenemos los principales tratados internacionales con una visión ya progresiva, limitante y ya no retroactiva de la pena de muerte. Pero la trayectoria de construcción del derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos es más o menos reciente, como nosotros sabemos, ¿no? Nosotros podemos ver ese incremento a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, y aquí lo que podemos verificar es, por un lado, un camino de cierta regularidad en materia de humanización de las penas, un cierto patrón, ¿no? de insistencia de los tratados internacionales en proscribir, en prohibir determinadas categorías de pena. Estoy hablando específicamente de la pena de muerte, pero también de los castigos corporales de una manera general, como vamos a situar y reforzar en un momento.
Pero, concomitantemente a isso, uma expansão também punitivista e um afã, às vezes, de totalidade, um afã expansionista. Não? Isso podemos ver, por exemplo, em las palavras iniciais do preâmbulo do Estatuto de Roma, quando disse que sua função é proteger a las vítimas, não? É determinar a imprescritibilidade de los delitos, é poner fim à impunidade e prevenir, não, a ocorrência de delitos contra a paz en el planeta. Também há uma expectativa de totalidade, não, em matéria penal. Pero veamos, em relação com o direito penal internacional, os juízos de Nuremberg não teriam proibida a pena de muerte, e assim foram 12 pessoas sentenciadas a muerte em los primeiros juízos de Nuremberg em 1947. Rudolf Höss, comandante del campo de Auschwitz, também foi condenado a muerte. Los tribunales militares criados por la ley de controle aliado, la lei número 10 de controle aliado, que formam os outros juízos de Nuremberg, também executam mais 30 sentencias de muerte. E Tóquio, o tribunal de Tóquio, executa outras 7 pessoas, não? Não havia uma proibição em relação com a pena de muerte, a aplicação da legislação de los países em que estes delitos se dieron não encontrou nenhum limite, não, no direito internacional, desde a perspectiva do direito escrito, não, do Tratado Internacional de Protecção da Pessoa Humana. Já o Estatuto para o Tribunal de Ruanda, em seu artículo 23, e isso se repite no Estatuto para o Tribunal de la ex-Yugoslávia, em seu artículo 28, dizem que a sala de primeira instância só poderá imponer penas privativas de liberdade. Com isso, se rechaza a possibilidade de que estes tribunales impongam pena de muerte, lo que foi objeto, no caso do Tribunal de Ruanda, foi objeto de crítica por parte de algunos jueces nacionales de Ruanda, porque nesse país a pena de muerte não estava proibida nesse momento. Por lo tanto, aqui o direito penal internacional por primeira vez se confronta de uma maneira positiva, desde o ponto de vista del respeito a la humanidad, proscribiendo a pena de muerte, e estes tribunales tinham prioridade em relação à jurisdição interna de los estados, coisa que cambia, não, com o Estatuto de Roma, que tem sempre competência subsidiária complementária a de los estados, como dije anteriormente. O Estatuto de Roma também não prescreve nenhuma possibilidade, não prevê possibilidade de aplicação de pena de muerte, isso já em consonância com os tratados internacionais que foram aparecendo a lo largo dessa segunda mitad do século XX, que nós nos vamos a los quales nós nos vamos a referir. ¿No? El Estatuto de Roma, en su artículo 77, dice que las penas privativas de libertad pueden ser de reclusión hasta 30 años o de reclusión perpetua cuando justifique la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado, con un piecito ahí en el derecho penal del autor, porque no por ser derecho penal internacional no comete sus deslices, ¿no? E nós hemos apontado muitos problemas, especialmente relacionados com temas de desequilíbrio entre o papel da vítima e o papel do imputado. Pero não é o que nos convoca. Volvendo ao tema das sanções que estão proibidas no cenário internacional e já passando agora ao âmbito de los tratados internacionais e haciendo hincapié e destacando que aqui temos dois âmbitos, não? O direito penal internacional com a responsabilidade penal de indivíduos em relação com estes delitos mais graves cometidos contra a paz, contra a sociedade internacional, delitos de guerra, delitos de lesa humanidade, o genocídio e, mais recentemente, o delito de agressão, isso por um lado. Agora, me gostaria também fazer recorrido por los tratados internacionales que prohíben la pena de muerte y los castigos, la tortura y los tratos inhumanos, degradantes y crueles.
Aquí ya estamos en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y nos referimos específicamente a la legislación común de los estados, ¿no? Y la responsabilidad internacional de los estados cuando no cumplen con esos estándares internacionales en materia já de direitos humanos, diretamente com repercussão direta, efetivamente, em la comisión, la combinación, la aplicación y la ejecución de la pena. Y eso está determinado de esa manera en los tratados internacionales. Está prohibida la previsión desde una perspectiva legal, está prohibida también la aplicación, ¿no?, de pena de muerte y castigos corporales, ¿no?, inhumanos, degradantes, humillantes, como vamos a ver. En el ámbito internacional, hay que destacar primero la prohibición de la pena de muerte, pero desde una perspectiva no de abolición, sino que desde una perspectiva progresiva y no retroactiva. ¿Qué quiero decir con eso? El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, en su artículo 6, el segundo protocolo facultativo de ese pacto, que es de 1989, se llama Pacto destinado a abolir la pena de muerte por considerar que su abolición, y aquí entre comillas, contribuye a elevar la dignidad humana, y se desea progresivamente abolir, ¿no?, esa pena. Já en el inciso primero, dice que se trata, por lo tanto, de uma finalidade que se deve perseguir de forma progressiva. E, pese a isso, o mesmo protocolo facultativo de 1989, al qual Chile ratifica y otros países, por ejemplo, Brasil también lo ratifica, sin embargo, admite una reserva, ¿no? La reserva de imposición de pena de muerte en tiempo de guerra para delitos graves, sumamente graves. Así está en el protocolo. Eso significa decir que la abolición de la pena de muerte es parcial, es para tiempos de paz, ¿no? Lo que se desea es poder avanzar y abolir para cualquier situación, incluyendo las situaciones de guerra, situaciones excepcionales. La Convención Americana de Derechos Humanos, que es el principal tratado internacional del Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos y que también tiene un protocolo sobre derechos humanos y sobre abolición de la pena de muerte, un protocolo a la Convención Americana, además del protocolo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dice que los países que no abolieron la pena de muerte solo pueden imponerla para los delitos más graves y nunca por ley posterior a la entrada en vigencia de la Convención. Por lo tanto, no se trata de prohibir de forma retroactiva, sino que prohibir de forma progresiva y ahora sí, después de abolida, no se puede retomar, ¿no? No se puede revivir la pena de muerte en ese país signatario firmante y que ratifica la convención. No se restablecerá ahí sí, ¿no?, en el 4.3 de la Convención Americana, no se restablecerá la pena de muerte en países que lo han abolido. Estamos entendiendo aquí la pena de muerte en tiempos de paz. No se puede imponer pena de muerte, además, a delitos políticos ni a delitos conexos en ninguna circunstancia, ¿no? Eso significa que países que eventualmente tuviesen regulación en ese sentido, ahí sí deberían derrogar la legislación en ese sentido. No se puede imponer pena de muerte a menores de 18 años, y también ahí me quiero socorrer de las observaciones de la profesora Marcela Edo, porque hay también una regulación ya específica e incluso con sentencias en el ámbito interamericano sobre eso.
todos tienen derecho a solicitar amnistía, todos los condenados a muerte tienen derecho a solicitar amnistía, indulto o conmutación de pena, y después de solicitada no se puede ejecutar la pena de muerte mientras no se decide, ¿no?, en relación con esa solicitud. La opinión consultiva número 3 es antigua, pero es la clásica opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre la pena de muerte. Habla de un proceso progresivo y irreversible. No se trata solo de limitar la pena de muerte en aquellos países que la mantienen. Se trata de un camino progresivo que tiene por finalidad la abolición. Si no se abole, si el Estado todavía no la prohíbe de forma absoluta, no puede extender su uso. Y si ya fue abolida la pena de muerte, no puede regresar, no se puede recuperar. La Amnistía Internacional en el año 2020 registra una baja histórica en el número de ejecuciones de penas de muerte en el mundo. La buena noticia es que Chad y Kazajstán abolieron la pena de muerte, que eran países que todavía la mantenían en 2020. Colorado, en Estados Unidos, es el estado número 22 a abolir la pena de muerte. Sin embargo, en la era Trump se ejecutan más penas de muerte que en el sistema anterior, y se registraron por lo menos 10 ejecuciones, ¿no?, en ámbito federal. En el año 2020 se registraron 483 ejecuciones en el mundo, más las del China, que no hay datos en relación con las ejecuciones de ese país. Hay en ese momento casi 30.000 personas en el mundo condenadas a pena de muerte, pese a la regulación internacional bastante contundente en esa materia. En segundo lugar, vamos a poner así, el segundo punto que me gustaría destacar es la prohibición de tortura y otros tratos, ¿no? Ahí tenemos el protocolo número 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Ese también está relacionado con la abolición de la pena de muerte, y vamos a tener también los tratados que enseguida voy a relatar, pero antes quiero decir que es importante una declaración del relator especial para la ONU, que declara que el artículo 31 de las reglas mínimas de tratamiento de reclusos, las reglas de la ONU de 1991, reflejan que la prohibición internacional de tratos crueles, inhumanos y degradantes también remite a los castigos corporales en general, y por lo tanto, los castigos corporales de manera general son incompatibles con la prohibición que está en el artículo 31 de los principios mínimos de tratamiento de las personas privadas de libertad, y además tienen un impacto absolutamente directo en relación a todos los tratados internacionales que prohíben la tortura y otros tratos inhumanos, degradantes y crueles. Nos estamos refiriendo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Declaración contra la Tortura y a las convenciones del Sistema Universal y del Sistema Interamericano. No está de más destacar que esa prohibición es considerada regla de jus cogens, y eso está recogido por diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si nosotros nos remitimos a la Convención contra la Tortura, la UNCAT de 1984, del Sistema Universal de Protección, y a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 85, esas convenciones son los marcos internacionales, pero que bajan al sistema de protección interamericano en el artículo 5.2 de la Convención.
Las sentencias que me gustaría citar y que dicen de forma expresa que se trata la prohibición de la tortura, norma de jus cogens, y bajo ninguna circunstancia puede ser relativizada o aceptada por los estados, son los casos Maritza Urrutia contra Guatemala, que é um caso de 2003, Hermanos Gomes Paquiauri contra Peru, de 2004. Também há um caso bastante importante, pese ao tempo, já em 1989, pero de la Corte Europeia, o caso Sorin versus Reino Unido. Todas essas decisões internacionais expressamente declaram se tratar de uma regra de jus cogens, a proibição contra a tortura e outros tratos ou penas crueles, inumanas e degradantes. Mais recentemente, o caso Girón e outros versus Guatemala de 2019, además de Atenco versus México, que já lleva o tema da tortura a la violência sexual contra as mulheres com uma perspectiva de gênero. Está ampliamente ratificado por las decisiones de la Corte Interamericana la prohibición de la tortura y el Comité Especializado de la ONU ya declaró que eso se expande a la prohibición de sanciones corporales, ¿no? Pensando, por ejemplo, que en Singapur, hace 2 años, chamou a atenção em Estados Unidos que um cidadão americano foi condenado a 6 golpes de látigo por haber hurtado algo em uma tienda, ¿no? Entonces, lo que para nosotros parece bastante óbvio, pese a que nuestras cárceles son el caos, ¿no? En otras legislaciones no está reflejado necesariamente. Algunas legislaciones del Medio Oriente, por ejemplo. La prohibición a que nosotros nos referimos con el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de prohibición de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, no solo, como había dicho al inicio, de imponerse pena corporal, sino que también de aplicarse penas corporales, ¿no? Eso está definido también en la convención y en las decisiones que he citado. La responsabilidad internacional por no cumplir con esas determinaciones, con esos compromisos internacionales, está establecida en el artículo 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y se puede observar los detalles en relación con la responsabilidade internacional em la opinião consultiva número 14 de 1994. Esse grande grupo de tratados internacionais tem impacto importante em las constituciones que nós vamos citar aqui, por lo menos para nosso continente americano, não? A Constituição de Colômbia expressamente determina que estes tratados internacionais sejam recorridos, não, por la legislação interna de los estados. Em Chile, o artículo 5º, número 2, também dispõe sobre a obrigação de cumprir com os tratados internacionais, e a Constituição brasileira também tem uma disposição nesse sentido, e como forma de sugerência para a nova Constituição, a Constituição brasileira diz que os tratados internacionais têm rango de norma, os tratados internacionais sobre direitos humanos têm rango de hierarquia de norma constitucional. Com isso, se supera a antiga, pero não menos polêmica discussão sobre a hierarquia do tratado internacional, se norma constitucional ou norma infraconstitucional, não? As constituições podem determinar, nesse sentido, expandir um pouquinho mais, não só de aceitar os tratados, sino que aceitarlo com rango de norma constitucional. Me gostaria aterrizar agora em las constituciones que nosotros ya vimos en discusiones previas
y que me gustaría resaltar, ¿no? La Constitución italiana, y ahí bajando un poco a las constituciones que vamos a destacar, para ver en qué medida están recogidos esos principios limitantes del jurisprudiencia, limitadores del jurisprudiencia, y a la vez lo que el derecho internacional ha prohibido en materia de sanción penal. La Constitución italiana recoge el principio de legalidad de las penas y también para medidas de seguridad, reconociendo, en mi modo de ver, el carácter aflitivo dessas medidas, não? Sabemos que há uma discussão importante em matéria de medidas de segurança, pero me parece que a Constituição italiana reconhece absolutamente a natureza comum, não? De las medidas de seguridad y las penas privativas de libertad. Eso en el artículo 25 también recoge el principio de culpabilidad cuando declara la responsabilidad que la responsabilidad penal es personal. Y además recoge también la prohibición de la tortura, diciendo que las penas no pueden consistir en tratamientos contrarios al sentido de humanidad y debe entender a la reeducación del condenado, aquí una referencia al principio de resocialización como principio limitante del jus puniendi, que algunas constituciones efectivamente, de una manera a la que quizá nosotros no estamos acostumbrados, hacen referencia, ¿no?, al principio de resocialización, ¿no? Declarando que esa es la función de la pena. Y claro, esperando que eso tenga una proyección, un impacto positivo también en la ejecución de las penas, ¿no? Me imagino que en Chile eso podría tener el impacto en la necesidad de una ley de ejecución penal, finalmente, que proyecte la resocialización del condenado con todas las críticas que eso pueda, que la resocialización misma nos pueda causar, ¿no? Se excluyen, en todo caso, la pena de muerte, según la Constitución italiana, y el profesor Gabriele Fornassari, que estuvo aquí con nosotros en esa secuencia de conferencias, nos dio cuenta de que la Corte Constitucional limita la pena perpetua a los que son menores de edad, el tema de la profesora Marcela Edo, cuando cometieron delitos, ¿no? En el momento de la comisión del delito, y eso también está proyectado en la Convención Americana de Derechos Humanos, en nuestro caso, de nuestro continente americano. Además, también común en relación con aquellas constituciones que admiten la pena perpetua, la jurisprudencia ha tratado de limitar esa licencia de las constituciones a una pena que en otras, como la brasileña, como voy a citar, también están prohibidas y parece que también afectan la humanidad, pero también el profesor Fornassari nos daba cuenta que la jurisprudencia europea, de una manera general, impone la posibilidad siempre de libertad anticipada para poder amortiguar el carácter inhumano, ¿no?, de la pena perpetua. Ya la Constitución portuguesa más avanzada en relación con la captación, ¿no?, del principio de humanidad en relación con las penas, con las sanciones penales. El artículo 24, número 2, prohíbe la pena de muerte, pero el 25 prohíbe las penas crueles, inhumanas y degradantes, y además el artículo número 30 prohíbe las penas perpetuas o de duración ilimitada e indefinida, tal cual también hace la Constitución brasileña. Esse é um passo importante, porque a proibição de penas perpétuas é o reconhecimento de que essas penas não cumprem, primeiro, com uma função ressocializadora, se isso é a lo que quer apontar, não, a função da pena. Isso
desde un punto de vista más formal, pero a la vez no puede cumplir con el principio de humanidad una pena indeterminada en el tiempo, porque supera las posibilidades. Ahí tengo 5 minutos, ahí te estoy viendo, Katy, gracias. Supera evidentemente la posibilidad de proyección del desarrollo de una vida fuera de la cárcel. Y por eso también ese intento de tratar de alguna manera, condicionar la pena perpetua a beneficios carcelarios, específicamente la libertad condicional. Lo que me parece que puede ser superado simplesmente diciendo que las penas perpetuas son inhumanas y no son admitidas en un determinado sistema jurídico penal. Además, la Constitución portuguesa habla de la conservación de la titularidad de los derechos fundamentales en caso de aplicación de penas privativas de libertad o medidas de seguridad. Importante también porque reconoce también el carácter aflictivo de las medidas de seguridad y, en el fondo, lo que ella comparte con las penas privativas, de las medidas de seguridad en relación con las penas privativas de libertad, que en su esencia no difieren. No, salvo que se la vea como un remedio desde una perspectiva de la peligrosidad del delincuente, que en mi modo de ver no es compatible con la visión republicana más adecuada de Estado de Derecho y de humanidad. El principio de inviolabilidad de la dignidad humana también está recogido por la Constitución portuguesa, la proporcionalidad de las sanciones penales y de las medidas de seguridad, un freno a las medidas de seguridad que, por ejemplo, en mi país, en Brasil, no hay, ¿no? Porque son indeterminadas en el tiempo, y el principio de socialización. Ahí hay alguna cosa en el chat, pero voy a aprovechar mis 5 minutos, no voy a leerlos. Entonces, rápidamente, yo me podría solo referir algo más a la Constitución de Brasil, ¿no? Que es una constitución que guarda algunas contradicciones, criminaliza bastante fenómenos que son muy propios de mi país, el racismo, los delitos contra el medio ambiente, ¿no? Y la Constitución acabó declarando nuestras más profundas mazelas, nuestros problemas más profundos en forma de criminalización. Pero a la vez prohíbe la pena de muerte, prohíbe la prisión perpetua y prohíbe también las penas privativas de libertad indeterminadas. Fue un avance, una constitución que delimita, ¿no?, la responsabilidad penal al cumplimiento de pena privativa de libertad a 30 años. Ese, creo yo, el principal factor que podría ser mirado, ¿no?, en una discusión como esa para efecto de proyectar lo que podría servir para pensar una constitución en Chile en relación con las penas que están prohibidas, pensando también que tenemos la prohibición de pena de muerte, tenemos la prohibición de la tortura, de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y además de las penas corporales. De una manera general, si hacemos una interpretación evolutiva también de lo que a lo que apunta el sistema de protección de derechos humanos en el continente. A todo eso destaco al final que también la Constitución brasileña recoge las reglas del Tribunal Penal Internacional, de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma, y las recoge también con carácter de normas constitucionales, ¿no? Y eso en Brasil, en su momento, tuvo una proyección importante porque nosotros teníamos una cierta dificultad
como también las tuvo Chile en su momento con la firma y ratificación del Estatuto de Roma en su momento. Me parece ser que las prohibiciones, las penas que están prohibidas en el ámbito internacional deben recibir un tratamiento en las constituciones, porque refuerza ese carácter de respeto a los tratados internacionales a que efectivamente los países se obligan cuando firman, ratifican los tratados y se hacen parte de un tratado, ¿no? Sin embargo, esa discusión también de si las normas de derecho, de los tratados internacionales de protección de derechos humanos son acogidas con jerarquía constitucional, también pueden ser superadas con esas previsiones. Y lo último es decir que todas esas constituciones recogen tanto la portuguesa, la brasileña, la italiana y la colombiana, que no alcanzo comentar lo que ya comentó, lo que ya se comentó en ese ciclo. Todas recogen la dignidad humana como el principio fundante, ¿no?, del Estado de Derecho y de sus mismas cartas magnas, ¿no?, de sus cartas fundantes. Y sobre esa base é que podemos, creo yo, con cierta tranquilidad, rechazar cualquier posibilidad de pena perpétua. Isso tratando del caso específico chileno, donde todavía convivimos, ¿no?, con la prisión perpétua, con la pena perpétua, de una manera más o menos naturalizada. Creo que el derecho internacional ahí nos da un mensaje bastante claro de que ya es el momento de rechazarla, pese a que los tratados internacionales aún no avanzan en el sentido de decir categóricamente que rechazan la pena perpétua. Pero una visión más sistemática del fenómeno creo que nos va a llevar para allá seguramente. Eso es lo que quería comentar en términos generales para también poder hacer la conversación que nos corresponde. Bueno, agradecemos a la profesora Fabiola Guirao por su interesante exposición. Ahora a continuación tenemos dos excelentes comentaristas y vamos a partir con el profesor Andrés Benavides, quien es doctor en Derecho y además es docente del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso. Quien cuenta con 10 minutos para hacer sus comentarios, observaciones y bueno, y abrir el debate en torno a lo ya conversado. Así que tiene la palabra, profesor. Muchas gracias, Catherine. También a todas las personas que nos acompañan en esta jornada, el quinto coloquio en esta materia, tal como usted presentó, y especialmente agradecer también a la profesora Guirao por su completa exposición en esta materia, que pasa no solamente por la revisión de lo que ocurre a nivel del Estatuto de Roma o del derecho internacional de los derechos humanos, abarcando también tratados internacionales regionales y lo que dicen en esta materia, y si eso no fuera suficiente, haciendo referencia a lo que ocurre en derecho comparado y constituciones comparadas en esta materia. Por lo tanto, reitero las felicitaciones por su presentación, y es importante decir que ella es experta en esta materia, cuestión que yo no soy, y lo digo muy humildemente. Hay algunos principios, sí, que de las notas que he podido tomar de la presentación de la profesora Guirao, porque esto para todos es inédito, no habíamos conversado antes, ni nos habíamos puesto de acuerdo, ni intercambiado textos, para que lo sepan los presentes. Esto es en tiempo real. Hay ciertos principios que se reiteran, entonces, en la literatura internacional en esta materia, y ella se encargó muy bien de no solamente enunciarlo, sino que también explicarlo, dentro de lo que permite el tiempo asignado, como son el principio de humanidad, el principio de proporcionalidad, y también el de culpabilidad, y de la manera en que estos juegan en el circuito internacional, para luego ver de qué forma esto puede concretarse y de qué manera podemos aportar al texto constitucional que se está construyendo actualmente en nuestro país. Entonces, este principio de humanidad, proporcionalidad, culpabilidad, legalidad,
nos dice que hay penas que no debieran nunca ser aceptadas por ningún ordenamiento, que se diga de Estado de Derecho, ¿no? O Estado social y democrático de derecho, como son la pena de muerte, cualquiera sea la magnitud, la atrocidad de él o los casos que se estén conociendo y juzgando. Tampoco deberíamos permitir penas indeterminadas en el tiempo. Cuando hablamos de penas también hacemos ahí a remolque una referencia a lo que ocurre con las medidas de seguridad y esa discusión que la profesora esbozó en torno a, bueno, corremos el riesgo que en esta discusión retornemos a un sistema de medidas de seguridad predelictiva o nos mantenemos en un sistema postdelictivo que es como realmente debiera ser dentro de un Estado de Derecho, ¿no? Con un tiempo de duración también claramente definido y que haya incurrido en algún hecho esta persona que amerite la imposición de una medida de seguridad, también respetando el principio de legalidad, por supuesto, para no caer en la probabilística o en la estadística, que es algo que sí ocurre lamentablemente en más de un país en esta materia. Y por último, también prohibir lo que son las penas perpetuas, ¿no? Es decir, todas debieran tener un límite temporal, independientemente, insisto, de cuál sea la magnitud, la gravedad de él o los hechos que estén siendo juzgados. Esto de la preeminencia que han tenido los tratados internacionales, sobre todo post Segunda Guerra Mundial, también es muy interesante. Este remesón que significó con las mismas atrocidades en las que incurrió el ser humano, significaron, bueno, preocupémonos que esto no vuelva a suceder y tampoco tratemos a aquellos tal como quisieron hacerlo con una gran cantidad de personas. Entonces, nuevamente, sin querer transformar en una vendetta, la respuesta penal, el reproche en torno a juicios que versan sobre crímenes realmente atroces, lo cierto es que se buscó siempre una contención y una mesura a la hora de imponer una o más penas. Yo tengo algunas reflexiones también en torno a la exposición y que hice en relación con lo siguiente. A ver, en primer lugar, tanto la cadena perpetua como respecto de la pena de muerte, la literatura pareciera estar conteste en que no es posible demostrar empíricamente que ejerzan un efecto intimidatorio, como se quiera hacer ver, más intenso al de cualquier otra pena de prisión temporal. No es eficaz la incorporación de estas penas a la hora de, por ejemplo, controlar el delito en un determinado país, en una determinada región del mundo. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la finalidad de toda pena. ¿Qué es lo que buscamos entonces con estos castigos? Bueno, que el condenado sea capaz de conducir su vida en un futuro de modo socialmente responsable, alejado del delito, es decir, protegiendo la convivencia social, que es lo que la profesora Guirao simplificó con la expresión paz social. Ahora, desde el punto de vista del condenado, si le aplicáramos penas o castigos prohibidos en el circuito internacional, debemos atender también a los posibles trastornos de personalidad severos que esta misma persona va a sufrir. Y además debemos también reconocer en todo caso que cuenta con dignidad. Y esa dignidad también estaría pisoteada en el evento de hacer uso de esas penas, de esos castigos prohibidos, como ya mencioné. Tampoco pueden estas penas, recogiendo las ideas de la profesora Guirao, no pueden ejecutarse sobre el cuerpo mismo del condenado, ni tampoco, reiterando la idea, a costa de su dignidad. Conceptos que, pienso, debieran, en síntesis, ser recogidos dentro de un texto constitucional. Es decir, ciertos principios constitucionales, no muchos, pero sí los más importantes, debieran recogerse en la Carta Fundamental, pensando en qué cosa, en lo que acabo de decir, y también en lo siguiente. Deben tener estos principios relevancia para establecer límites cuantitativos de las penas que aparezcan establecidas con rango de ley, tanto en lo que dice relación en su variante abstracta,
como también concreta, es decir, las reglas de concreción para transitar de la pena legal a la pena judicial. Y además de límites cuantitativos, los principios constitucionales debieran atender a límites cualitativos de la coerción penal, es decir, de qué forma vamos finalmente a materializar estas sanciones que en el papel parecen constitucionales, pero que en la práctica podrían tornarse inconstitucionales. Es decir, estamos hablando de un tópico que también trató la profesora Guirao y que es la ejecución. Ojalá contáramos con un código penitenciario. Tenemos un procesal penal, un código penal viejo, noble, bueno, que debería actualizarse, pero tenemos algo, pero de lo que realmente carecemos hoy es, pensando en que habrá una nueva constitución, en un código penitenciario que permita también materializar estos poquitos principios que debiera recogerse en la Carta Fundamental. ¿Para qué? Porque de nada nos sirve decir se prohíben las penas infamantes, se prohíbe la tortura, se prohíben los azotes, ¿verdad? Si, por ejemplo, la pena privativa de libertad de bien corporal, si hablamos, por ejemplo, de los indignos centros penitenciarios que tenemos actualmente, o si una pena pecuniaria se transforma finalmente en una pena de confiscación, o si lo que en derecho comparado se conoce como un régimen de prueba, o una, en nuestro lenguaje, una remisión condicional de la pena, finalmente deriva en una pena infamante. Por ejemplo, con la serie de registros públicos que actualmente, y esto es también una tendencia alternativa, actualmente existen y también se buscan incrementar. Estoy pensando en lo que se conoce como la inocuización o la neutralización de una persona. Finalmente también pueden transformarse en infamante aquellos registros. Y esto lo aterrizo aún más en una parcela que quizás puede ser demasiado específica, pero a mí me genera muchísimo ruido y que tiene que ver con el tratamiento actual en materia de cohecho. Si nosotros revisamos con lupa, con detalle, el 2514 de nuestro Código Penal, se establecen penas que son realmente de inocuización, de neutralización excesiva, porque se contempla allí la posibilidad de penar a personas condenadas por alguno de los delitos que están en los dos párrafos anteriores, simplificando la idea, cohecho, a inhabilitación absoluta perpetua. ¿Para qué? Para ejercer cargos, profesiones en empresas que contraten con el Estado. Es decir, no solamente podemos hablar de una pena que le impide a una persona mantenerse en el aparataje estatal, en la administración pública, sino que siendo expulsado, excomulgado de la administración pública, y si pensamos en un estado de bienestar, también saliendo de aquel, como es la tendencia internacional de prohibirle optar a subsidio en esta clase de ilícito, bueno, tampoco podría ejercer su profesión en el sector privado, en aquellas empresas que tengan algún vínculo contractual con el Estado. Entonces, ese encapsulamiento, esa inocuización o neutralización de la que habla la literatura comparada, me parece que también está incrustada en nuestra legislación y muy respetuosamente pienso que esto es inconstitucional. Para finalizar, ya estoy en mi tiempo, doña Catherine, reiterar la importancia de algunas de las normas citadas por la profesora Guirao, como el artículo 27 de la Constitución italiana, que prohíbe expresamente las penas cuando son inhumanas, no a las penas inhumanas, y que deben tender a un cierto fin, que el italiano habla de una reeducación y que nosotros, como bien indicó la expositora, debe leerse como de resocialización. Pero no solamente quedarnos ahí, sino que si atendemos a la Constitución colombiana, lo que nos dice es que los fines del Estado, dentro de los fines del Estado, aparece el garantizar la efectividad de los principios que reconoce el texto. Es decir, no son solo normas programáticas, sino que es responsabilidad del Estado aterrizar, bajar, hacer descender expresiones tan importantes como no a las penas inhumanas al texto
legal específico, y también los intervinientes deben respetar esto. No solo el ente persecutor, sino que también los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Hacer uso de esto. Y por último, otra idea muy interesante en esta materia, que está también en la Constitución colombiana, y es el manejo de los quórums. Es decir, establezcamos quórums más altos si nos vamos a preocupar de introducir a la legislación, a nivel, no solo a nivel constitucional, sino que a nivel legal, normativas penales en esta materia. Creo que eso también debe ser recogido por nuestros constituyentes. He ya sobrepasado el tiempo, agradezco este espacio y vuelvo a felicitar a la profesora Girao. Gracias, doña Caterina. Agradecemos también los comentarios del profesor Andrés Benavides. Ya vamos a abrir debate para que podamos escuchar también a la profesora Girao en relación a estos comentarios. Y ahora, pero previo a ello, escucharemos a la profesora Marcela Edo, quien es doctora en Derecho Público y Filosofía, y es también profesora de la Universidad Valparaíso, de la Escuela de Derecho, pero además de ello es investigadora del CIDFE. Así que, profesora, tiene 10 minutos para sus comentarios. Muchas gracias, Katy. Agradecer también la coordinación de este espacio, especialmente a nuestro colega José Luis, que ha desarrollado, como siempre, un incansable trabajo en este sentido. Agradezco el espacio porque también es un gusto poder encontrarnos, ¿no? Para poder conversar y reflexionar sobre, en especial sobre estas materias. Yo agradezco también la presentación de Fabiola, el comentario que acabo de escuchar, que mira, sin haber conversado antes, hay varias cuestiones que me parecen del todo pertinentes, pero hay algunas a las cuales también quería referir, a las que ha hecho referencia Andrés, y en particular me gustaría, voy a poner aquí el cronómetro mejor, y tú me dices, Katy, porque somos buenas para conversar, ¿no? Mira, me gustaría hacer algunas reflexiones en relación a una materia específica que de alguna manera quizás ya lo anunció la profesora Fabiola, ¿no? Que me gustaría llevar esta temática sobre, por ejemplo, la prohibición de la pena de muerte, presidio perpetuo, y también quizás hay hacer alguna referencia a lo que se dice en relación con tratos crueles, tortura, la prohibición de la tortura, en relación a un tema específico que dice relación con la responsabilidad penal adolescente, ¿no? Me parece que es importante porque como comentario general me parece que lo que está ocurriendo, me puedo equivocar, por supuesto, es mi opinión. Aquí también la especialista es Catherine, que nos podrá también luego decir qué es lo que piensa. A mí me parece que lo que se está haciendo en materia de responsabilidad penal adolescente es de alguna manera adultizar el sistema de responsabilidad especial adolescente, es decir, cada vez lo que de alguna manera y que también se podría discutir, pero que se ha mirado en general como un aspecto positivo del derecho penal adolescente, esto es que debe respetar el principio de especialidad y por lo tanto, en general, otorgar un trato punitivo privilegiado, o por decirlo de alguna manera menos lesivo, para los y las menores de edad. Lo que ha ocurrido en general, y esto ya se ha visto hace muchísimos años, ¿no? Lo que ocurrió en países como España o en otros contextos europeos y también en Latinoamérica, en el contexto, por ejemplo, uruguayo, que ya lleva algún que otro plebiscito para disminuir la edad de responsabilidad penal, es que en realidad me parece que cada vez incluso si uno de alguna manera se acerca también a lo que se conoce como la opinión pública o la opinión publicada,
al parecer cada vez se aboga más porque no existe un derecho penal especial o no se encuentran mayores razones o evidencias para aplicar un trato punitivo privilegiado en relación a los y las adolescentes, ¿no? Entonces, en relación a esto me gustaría hacer algunos comentarios, ¿no? Perdón. En todo lo señalado por la profesora Fabiola ha estado presente, ¿no? La idea, por supuesto, de dignidad humana, también el principio de culpabilidad, y también, en este sentido, a mí me gustaría hacer una pequeña vinculación también con las experiencias a las que ella ha referido, y que en el caso de los y las adolescentes me gustaría vincularlo también con otra temática, si se me permite, por supuesto, estrechamente vinculada, porque yo creo que en este sentido nuestra Constitución tiene el desafío, por una parte, de incorporar a la infancia como sujetos, ¿no?, de derechos o titulares de derechos, y yo creo que en este sentido tenemos un desafío como Estado y como sociedad para efectivamente reconocerlos como, que esto se puede discutir también, ¿no?, como sujetos de protección, o como se ha señalado por algunos autores como una preocupación constitucional, pero también en este sentido siempre teniendo como referencias a otras experiencias, como el caso brasilero, que ha reconocido su constitución vigente la titularidad de los derechos de la infancia, no es como una cuestión prioritaria el tema del respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y en este sentido simplemente hacer referencia a que incluso más allá del reconocimiento formal, explícito, también me parece muy interesante, solamente esto es como un guiño, ¿no?, a mirar el proceso de participación de la infancia en la constituyente en Brasil, ¿no? Entonces, me parece que también eso, por lo tanto, esto va más allá de la cuestión de contenido, sino también por otra parte del procedimiento. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante tener en cuenta estas otras experiencias, como Brasil, como Colombia también, Ecuador, que tiene un artículo larguísimo en esta materia. Y también, por otro lado, me parece que en términos generales también debiésemos, que por supuesto también habrá que discutirlo, pensar en cómo reconocer como principio específico, ¿no?, la reinserción como lo tienen otros estados, como por ejemplo la Constitución española, ¿no?, que en su 25.2 señala: las penas privativas de libertad y medidas de seguridad penales estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, y no podrá consistir en trabajo forzado, ¿no?, que lo señala expresamente. Entonces, antes de comentar en específico respecto de la pena de muerte y prisión perpetua respecto de menores de edad, me parece importante que también la Constitución previamente no haga un reconocimiento formal de los derechos de la infancia, y por otro lado reconozca expresamente estos principios a los cuales también ha señalado Fabiola y Andrés, ¿no? En relación a la responsabilidad penal adolescente, hay algunos textos en esta materia. Yo he estado revisando algunos, por ejemplo, de Álvaro Castro, a propósito de cómo vincular, ¿no?, el sistema de responsabilidad penal adolescente con la Constitución, y básicamente lo hace de la mano de dos principios básicos, del principio de dignidad y el principio de igualdad, y él señala como subprincipio dentro de la dignidad humana el de proporcionalidad, y él concluye que a la luz de estos dos principios se desprende también para el legislador la obligación de establecer un sistema penal juvenil menos lesivo que el de los adultos, y por otro lado, del principio de igualdad constitucional, se inferiría la obligación de establecer un derecho penal especial para los adolescentes, ¿no?, donde todo el procedimiento, sanción y ejecución sean distintas a la de los adultos. En un sentido similar, pero esto es algo que ha venido trabajándose muchísimos años, ¿no? Jaime Couso habla cómo
y aquí haciendo, por supuesto, el vínculo con un instrumento internacional que es paradigmático en esta materia, que es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que establece algunos principios básicos en relación a la aplicación del derecho penal a los y las adolescentes, cuestión sobre la cual también podríamos criticarnos, pero bueno, lo ha reconocido de esa manera. Y establece básicamente en dos artículos, en el artículo 37 y en el artículo 40, el principio de la especialidad, ¿no? Es decir, cómo a los y las adolescentes no se les puede aplicar el derecho penal de adultos, por consideración básicamente al saber de la psicología del desarrollo y también a los estudios desarrollados por parte de la criminología, ¿no? Donde se señala que estamos hablando por una parte de un sujeto que está en estado de desarrollo, incluso Couso refiere a la menor culpabilidad que esto implica, o una culpabilidad disminuida a la que hace referencia, y por otro lado también a la evidencia que de parte de la criminología empírica se ha señalado como que en muchos casos esto es un fenómeno que empieza luego a descender con la edad, cuando van creciendo los y las adolescentes, ¿no? Se habla del carácter esporádico que en muchos casos tiene la criminalidad adolescente. Entonces, bueno, de este principio de responsabilidad especial, Couso deriva una serie de estándares y en concreto al tema que nos convoca refiere a la culpabilidad disminuida del adolescente y el tratamiento punitivo privilegiado, ¿no? Y él refiere en especial a la limitación en la severidad o la cuantía que pueden alcanzar las penas impuestas a adolescentes. Entonces, en este sentido, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece con mucha claridad que ningún niño, en el artículo 37, va a ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Señala expresamente que no se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua, sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos. Perdón, si me permite 2 minutitos. Por delitos cometidos por menores de 18 años. Y también el artículo 40 es muy claro en cuanto a la finalidad que tendría la pena, que es una finalidad a la cual debiese tender todo el sistema, que es expresamente la prevención especial positiva, ¿no? o la reinserción, que se reconoce expresamente, por ejemplo, en nuestra legislación exclusivamente, y digo expresamente, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, en la 20.084, y esta finalidad debiese estar reconocida claramente en nuestra Constitución y en cualquier otra normativa, ¿no? Y solo para tener algunas referencias, esto implica que en la práctica las penas privativas de libertad de adolescentes deben estar especialmente limitadas y debiesen estar prohibidas, en cualquier caso, la pena de muerte y la prisión perpetua. En este sentido, en el caso chileno, en general se ha entendido, por supuesto, que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño forma parte de nuestra legislación interna con prevalencia porque es un tratado de derechos humanos, y en este sentido mucha también de la jurisprudencia que podemos encontrar se inspira también en la Convención, pero también me parece que es importante, y con esto ya termino, tener presente lo que ocurre en relación a la pena de muerte y a la prisión perpetua. Es decir, bueno, en nuestro caso por supuesto, no la contemplamos en el sistema, pero me parece siempre importante mirar, y con esto sí que termino, cómo puede tener un sentido no solamente normativo, sino también pedagógico el derecho internacional de los derechos humanos. Específicamente estoy pensando en la Convención Internacional, ¿no? Que por supuesto ha sido el tratado más masivamente ratificado en el mundo. El único país que no la ha ratificado es Estados Unidos, y me parece que, aunque es una mala noticia,
me parece que sí es importante recurrir a esta realidad porque muchas veces no se entiende por parte, en algunos casos, ¿no?, de la opinión pública, cómo no se puede aplicar una pena de estas características o una pena más severa a quien sea cometa un delito, sea menor o mayor de edad, ¿no? Y es interesante porque aunque no lo ha ratificado Estados Unidos, la convención, la Corte Suprema sí ha reconocido en unos fallos que son bien interesantes, pero imagínense, solo en el año 2005 se reconoció en un fallo en Rupert contra Simmons, la inconstitucionalidad de la imposición de la pena de muerte para menores de edad en el 2005, pero solo para delitos que no sean de homicidio. O sea, cuando se trata de delitos de homicidio, se mantiene la pena de muerte. Y por otro lado, se mantiene vigente la pena de presidio perpetuo en Estados Unidos para menores de edad, y a pesar que la propia Corte Suprema Federal de los Estados Unidos señaló que aplicar la pena de muerte contraviene la 8ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles, ¿no? Entonces, es difícil de entender que también, aún, ¿no?, en Estados Unidos se considera la aplicación del presidio perpetuo, entendiendo que aún es un castigo cruel. Y con esta como noticia o situación que es bastante dura, ¿no? Termino porque creo que esto sigue siendo una realidad y me parece que no está de más que nuestra Constitución reconozca formalmente y explícitamente a los adolescentes menores de edad como titulares de derechos, y por otro lado que el reconocimiento de principios como por ejemplo la reinserción también, y junto con otros, ¿no?, a los cuales ha referido Fabiola, se puedan proyectar en un respeto a la dignidad y a un tratamiento punitivo privilegiado en relación a los y las adolescentes. Agradecemos también a la profesora Marcela Edo por sus palabras y comentarios. A modo un poquito de conclusión respecto de los 3 profesores expositores, ellos en común todos nos han hablado de la importancia trascendental de los principios de humanidad, proporcionalidad, culpabilidad y el rol que tienen en el circuito internacional, cómo podemos aportar y qué rol jugarían estos en el futuro de nuestro texto constitucional. Pero es tal vez muy importante o relevante destacar que la conversación no se limitó respecto de las penas a abordar como pena cruel y prohibida la pena de muerte, sino que mucho más allá los profesores se han remitido a hablar de cómo otras penas también tal vez podrían ser consideradas también tratos crueles, como las penas perpetuas y la necesidad de que tengan un límite temporal. Entonces, los invito a discutir, digamos, o a lo mejor la profesora Guirao que nos pueda contar qué opina de lo que han señalado los comentaristas en torno a la necesidad tal vez del reconocimiento del principio de humanidad, como sí existe en la Constitución italiana, o si es necesario que exista un reconocimiento al principio de reinserción, que sabemos que podría ser considerado un fin de la pena, pero no todos comparten esa misma teoría, si es necesario que esté o no en la Constitución, etc. O el reconocimiento también del rol de los niños, niñas y adolescentes, y un derecho penal atenuado, como lo propone la profesora Marcela Edo. Yo voy a hablar rápidamente porque hay una pregunta un comentario del profesor José Luis Guzmán y hay una pregunta en YouTube, ¿no?, que nos están avisando. Pero me gustaría decir algo, sí, especialmente me referindo a lo que dijo Andrés sobre las inhabilidades perpetuas y todas las penas perpetuas, ¿no?, que neutralizan a la persona. Lo que yo pude trabajar sobre el problema del tiempo y el derecho es que, en el fondo, el tiempo limita las cosas humanas, ¿no? Eso ya pude decir en algunas instancias, porque el tiempo es un factor que limita la vida misma.
¿no? Y el derecho no puede tener el afán totalizador de capturar el tiempo, de no tener tiempos, ¿no? Para punir, para sancionar, para someter a una persona a la respuesta del jus puniendi. Si nosotros queremos un jus puniendi respetuoso de la dignidad humana, y ahí confío que nuestra Constitución va a tener su artículo primero, ¿no? El principio en su artículo primero, el principio de la dignidad de la persona humana, como ya públicamente sugiere el profesor Agustín Schede hace tiempo ya, no puede ser distinto que el piso sea el principio de humanidad para dar paso a un derecho penal respetuoso también de los tiempos humanos, ¿no? Y eso incluye también las inhabilidades, la pérdida de ciudadanía, ¿no? Yo estaba escuchando a Marcela hablando sobre Estados Unidos, hay una cantidad tremenda de sentencias de la Corte Interamericana contra Estados Unidos, específicamente tratando de, por lo menos, limitar, como dice la misma Corte, de una manera ya irreversible, limitar la aplicación de la pena de muerte. La forma de aplicar la pena de muerte, porque incluso la espera del condenado por ese día puede constituir tortura también. La forma como se ejecuta, ¿no?, el proceso de apelación de una pena de muerte puede constituir un trato cruel contra una persona privada de libertad. Y todo lo que ella puede pasar en la prisión. Y eso porque estamos hablando de Estados Unidos. Si hablamos de mi país, de Brasil, cada día en la prisión es un día de amenaza de muerte, es un día de incertidumbre, ¿no? Entonces, en relación con las inhabilidades a que Andrés se refería, yo estoy muy de acuerdo de que si nosotros captamos, o si nosotros acogemos la idea de humanidad y pensamos que la idea de humanidad también debe abarcar la idea de los tiempos humanos, ¿no? Para que nosotros tengamos la posibilidad de hacer nuestras vidas y desarrollar nuestro potencial como seres humanos. Y si no queremos simplesmente neutralizar o separar ese individuo de por vida de la sociedad, si la Constitución dice que la pena será resocializadora, no veo como poder también admitir penas perpétuas en ningún sentido y esas penas accesorias que en el fondo son verdaderas penas atentatorias al principio de humanidad, ¿no? Y en relación con la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes, efectivamente, é a convenção mais firmada no planeta e seguramente também a categoria de pessoas mais vulneráveis do planeta, não? Então, é necessário, entendo eu, reconhecê-los. Em minha constituição ideal, não haveria sistema penal para adolescentes, não? Eu encontro que com todos os problemas que há, por exemplo, o sistema brasileiro, que não é um sistema penal, y que en la práctica acaba teniendo muchas fases de sistema penal, nos ha salvado mucha gente ese sistema en Brasil. Si nosotros tuviésemos un sistema penal de adolescentes, yo creo que tendríamos un masacre de niños y niñas en las cárceles, ¿no? Entonces, pese a todo lo que puede pasar en el sistema reeducativo, ¿no? Porque lo que nosotros declaramos es que los niños no necesitan punición, lo que necesitan es reeducación. Pese a todas las falencias que ese sistema puede guardar en la práctica, yo lo veo mejor que un sistema penal de adolescentes, pero no es mi especialidad, es la especialidad más de la profesora Marcela. Eso es lo que yo quería comentar. Pero creo que se comprometer con la resocialización es interesante, no porque crea en esa función particularmente, pero creo que esa función, cuando declarada en la Constitución, puede abrir campo para declarar inconstitucionalidad de varias cosas, ¿no? En Brasil, de vez en cuando se dice, bueno, en esas condiciones la persona no se puede resocializar. Entonces, abre paso
entiendo yo, para que el juez monocrático, ahí no es el caso de Chile, que no tiene ese sistema de control de constitucionalidad, pero abre paso para declarar inconstitucionalidad de una cantidad importante de reglas de carácter infraconstitucional que pueden atentar contra una efectiva resocialización del individuo. Entonces, desde una perspectiva más bien en un buen sentido utilitaria, pienso que podría ser interesante. Eso. Vamos a escuchar el comentario del profesor José Luis Guzmán antes de ir a la pregunta, que en realidad yo creo que también ha sido bastante contestada, digamos, por la profesora Guirao. Gracias, Catherine. A ver, el problema central, como lo veo yo, no está tanto en la pena de muerte, las penas perpetuas, que yo creo que es una cuestión obvia en nuestra cultura, en nuestro medio, digamos, como lo muestran constituciones que son hermanas, próximas a la nuestra, que hay que prohibirlas especialmente. Claro, esto no es ninguna novedad. Uno pudiera partir de la simple formulación del principio de humanidad diciendo, como hacen los italianos, que las penas no pueden consistir en tratamientos contrarios al sentido de humanidad, y quedarse con eso, y de ahí se deduce todo lo demás. Pero desde el siglo XVIII que ha habido necesidad de señalar especialmente algunas penas prohibidas. ¿Y por qué? Porque las constituciones, aunque se supone que deben mirar para el futuro, principalmente también son un poco un ajuste de cuentas con el pasado y con el presente, ¿no? Mi preocupación no va tanto por ahí, porque si la Constitución chilena quiere verdaderamente mirar hacia el frente, digamos, ¿no? y ser un poquitito más avanzada en esto, debiera en verdad de ocuparse de las penas temporales, o sea, no solo prohibir las perpetuas, ¿no? Todas las penas perpetuas, no solo las privativas de la libertad, sino que también las penas de interdicción perpetua, en fin, qué sé yo, sino también ocuparse, no con una fórmula numérica, según nos explicaba Gabriele Fornazzari en el seminario que tuvimos en el CIP de tiempo atrás, sino que ocuparse de ya ir indicando, digamos, una limitación para las penas temporales, ¿no? Una limitación. Ahora, fijarla en términos numéricos probablemente sea muy problemático, pero tal vez se podría pensar, para asociar, digamos, el límite de tiempo al respeto por la dignidad del penado, su dignidad en términos, en su sustento biológico, en el desarrollo de la personalidad, de las posibilidades de vida del sujeto, se pudiera tal vez asociar esto a las etapas de la vida humana. En psicología esto es algo que es muy tratado y más o menos está relativamente definido, ¿no? Que en la vida humana hay fases que van desde la vida prenatal, pasando por la infancia, la adolescencia, y luego las que me interesan a mí, en verdad, ¿no? La etapa de la juventud, que va así convencionalmente entre los 18, los 20 y los 35 años de edad, la madurez entre los 35 y los 50, después se habla de una fase posterior, de adultez madura, tiene distintos nombres, hasta los 65 años, y después la llamada tercera edad, ¿no? Si se dispusiera en la Constitución algo así como que quedan especialmente, o sea, que las penas deben respetar la dignidad del condenado, ¿no? Y que quedan especialmente prohibidas, entre otras, y hay que acordarse de la vieja confiscación, que está reverdeciendo, digamos, ¿no? En fin, pero quedan especialmente prohibidas las privaciones, no sé cómo habría que ponerlo, de la libertad ambulatoria, o bien de derechos que superen una etapa de la vida humana adulta. Se habría dado un paso en este sentido, ¿no? Que luego el legislador tiene que resolver. En el fondo se está diciendo no más de 15 años, nunca. No más de 15 años, nunca. Y al decirse adulta, dejamos fuera lo que hemos tratado, digamos, en esta discusión que hemos escuchado, y a lo que va la pregunta que recibimos del público, que es el caso de los menores. Sí, pero si los menores en verdad hay que sacarlos del derecho penal, como decía Fabiola, no tienen por qué estar en el derecho penal. Por eso decía vida adulta. Pero no sé si ese será un paso
demasiado atrevido. Yo creo que la clave está en que nuestros constituyentes y después la sociedad en su conjunto, digamos, ¿no? Se metan en la cabeza lo que es la idea de la humanidad, ¿no? Que la interioricen, en fin, ¿no? Eso quería, más que preguntar, comentar, Catherine. Muchas gracias, profesor, por su comentario. Bueno, la pregunta que tenemos era concretamente el rol de la Constitución en torno a la limitación del castigo de menores de edad. Va dirigida precisamente a la profesora Guirao, ya se refirió un poco a su postura, no sé si ella, respecto a que los niños, niñas y adolescentes deberían estar fuera del sistema penal. Sin embargo, no sé si tiene algo más que aportar, profesora, a esa pregunta en particular o dar una respuesta. Sí, yo quería, en Brasil se dice, uno pierde el amigo, pero no pierde el chiste. Entonces tengo que decir, si ponemos en la Constitución la vida adulta, ojalá que interprete eso no sea la gente de la AFP, porque adultos somos hasta los 102 años, más o menos, ¿no? Entonces, en derecho penal, no voy a aquí discutir con el profesor Guzmán sobre eso, pero toda vez que la ley no dice exactamente el número de años, todo se puede, claro, él dio la interpretación de las fases de la vida a la luz de lo que dice la psicología, es cierto, pero a veces los términos cuando no están muy bien explicados, no sé, en Brasil son 30 años, pero para el cálculo, por ejemplo, de la libertad condicional se considera la suma total de la pena, y por lo tanto, si la persona tiene 200 años de condena, las 2/3, como la ley de crimes, que tenemos una ley de crimes hediondos, ¿no? Que son crímenes atroces, dice que la persona tiene que cumplir, antes era la mitad, después pasó a ser 2/3 de la pena, y si son 2/3 de 200, no va a obtener simplemente la libertad condicional. Entonces, son estos artificios, ¿no?, que acaban extendiendo los plazos, pero yo estoy muy de acuerdo que un plazo de 15 años es un plazo bastante razonable. En relación con los adolescentes, mi opinión es la que ya había dicho, yo creo que los adolescentes no necesitan un castigo, sanción penal, ¿no? Necesitan un sistema mejor que el brasileño, ¿no?, de reeducación o educación, porque parece que ni pasaron muchas veces por un real proceso, ¿no?, educativo, por las carencias a que les somete el mismo Estado, a esa cantidad tremenda de niños, niñas y adolescentes. Yo lo que pienso es que mi hijo de 19 años, si hubiese tenido algún problema en su adolescencia, nosotros habríamos podido dar una red de apoyo con psicólogos, con psiquiatras, con amor, cariño, escuela, ¿no?, los tíos, los padrinos, la iglesia, no sé. Pero un niño, a veces, que no tiene las mismas condiciones, su única respuesta es el sistema penal, ¿no? Y eso no es justo. No es justo porque no se entrega ninguna oportunidad, ¿no?, para que ese niño pueda efectivamente educarse. Y por lo tanto, ojalá que nuestra avanzada Convención Constitucional pueda pensar también algo en ese sentido. Son mis sinceros deseos. Yo creo en el trabajo que se está realizando. Muchas gracias, profesora. Estamos también dentro del tiempo previsto. Agradecemos la organización por parte del Departamento de Derecho Penal, al profesor José Luis Guzmán y también, por supuesto, a la expositora y los comentaristas. Nos despedimos de todas las personas que nos han acompañado y agradecemos su asistencia y nos vemos prontamente. Buenas noches a todos.